Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a otro en vivo de Ads Patents Inc. También nos pueden encontrar a través de nuestra fanpage en registro de marcas, patentes y derechos de autor a través de Facebook. Estamos transmitiendo, por supuesto, también en TikTok y les agradecemos a todas las personas que se han venido enlazando y sobre todo a aquellos que han ido participando con nosotros y dejando sus comentarios, porque gracias a ellos es que tenemos este día, este tema muy en particular que tiene que ver específicamente con el tema de las franquicias, que la verdad, las franquicias es una de esas materias que de alguna manera a lo mejor han escuchado ustedes como emprendedores o como empresarios, pero que no queda bien a bien muchas veces cuál es el alcance de una franquicia. E incluso en el mismo mercado como tal, quien oferta franquicias a veces no necesariamente utiliza el nombre de la forma adecuada, es decir, no necesariamente está vendiendo una franquicia. Muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado el que tienen franquicias de Pemex, y la verdad es que en estricto sentido no es como tal una estructura que tenga mucho que ver con el tema de la franquicia, tal cual lo vamos a ver desde el aspecto comercial. Aun cuando se les denomina así, por ejemplo, a las estaciones de servicio que están concesionadas por Pemex, no necesariamente eso quiere decir que estemos hablando de una franquicia. Y hoy vamos a estar hablando de este tema en particular, y como sabemos que es un tema que seguramente causará bastante inquietud y sobre todo que es un tema además muy vasto, el tema de las franquicias, le vamos a estar dedicando más de un solo episodio, así es que no se pierdan los siguientes episodios de estos en vivos que estamos diseñando para ustedes, sobre todo los próximos dos que estaremos dedicando específicamente al tema de franquicias, para que vayas conociendo un poco más de este tema, que la verdad es fascinante. Cuando nosotros hablamos del tema de una franquicia, estamos hablando de una relación comercial y contractual. En este caso, este contrato de franquicia como tal es de los que está regulados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que en su momento determina algunos elementos formales y materiales de lo que es un esquema de franquicias. También en su mismo reglamento, esta misma ley nos está de alguna manera señalando algunos requisitos que vamos a estar abundando en otro de los temas, en otro de los episodios que vamos a estar viendo, no en este, pero que sí es importante no te lo pierdas, porque es formalmente uno de los esquemas de contratación que requieren cumplir con requerimientos previos a la contratación formal de una franquicia y que en muchas ocasiones no se dan. Y eso nos habla, por supuesto, de qué tan formal o no es una oferta de franquicia, porque aquí seguramente ustedes, emprendedores, estarán de alguna manera a lo mejor interesados en conocer de este tipo de contrato, el contrato de franquicia, ya sea porque ustedes mismos quieren convertir su negocio en un futuro, incluso para los pequeños empresarios, medianos empresarios, quieren convertir su negocio a este modelo de franquicia, o en su caso, porque como emprendedores están buscando modelos de franquicia en los cuales invertir capital. Entonces, esto es importante. Existen formalidades especiales que tiene que cumplir el contrato de franquicia. Cuando nosotros nos encontramos con que una persona que está ofertando una franquicia no cumple de inicio con estos requerimientos, pero que en muchas ocasiones por no conocerlos es que no nos damos cuenta de que no estamos tratando con una empresa formal en la materia del esquema de franquicias. Pero este contrato como tal, vamos a ver qué elementos están constituyéndolo. Lo que sí les puedo decir que el esquema de franquicia es un modelo muy noble, porque en este modelo lo que le va a permitir al franquiciante, es decir, a aquella persona que de alguna manera transmite el modelo de un negocio a un tercero, porque eso es lo que se hace, se transmite un modelo de negocio para que pueda ser replicado por un tercero.
sobre todo por aquellas personas que a lo mejor no tienen experiencia previa en el giro específico para el cual están adquiriendo la franquicia. Y esa es la magia de la franquicia, que cuando tú adquieres un negocio en el modelo de franquicia, el franquiciante, como ha preparado un modelo y además tiene que darte un acompañamiento, pues eso te va a dar de alguna manera la certeza de que vas a estar en buenas manos para desarrollar un negocio en el que probablemente no tengas experiencia, pero en el que puedes ser muy exitoso, siempre y cuando tengas un buen franquiciante, que es como tener un socio en el modelo de negocio, y tú eres un socio a su vez para el franquiciante. ¿Por qué? Porque le vas a permitir a ese franquiciante, al que preparó el modelo de franquicia para irlo replicando, el poder ir expandiendo su negocio, teniendo como aliado económico el franquiciatario, es decir, aquella persona que está adquiriendo la franquicia. Y eso es precisamente lo mágico de este modelo, que permite un crecimiento que le llamamos inorgánico, es decir, que no requiere los recursos propios del franquiciante, sino que el franquiciatario se une a este esquema para realizar un modelo asociativo en el cual pueda de alguna manera ir creciendo el negocio del franquiciante y a su vez él, como franquiciatario, tener la certeza de que existe una garantía por parte del franquiciante. Otro de los temas importantísimos en cuanto a la contratación de una franquicia o a la adquisición de una franquicia es que tenemos que tener en consideración que cuando nosotros estamos adquiriendo una franquicia, dentro de los elementos que nos van a transmitir existe una marca, y con esto lo que nosotros tenemos que de algún modo visualizar es que esa marca tiene que tener ya cierto reconocimiento en el mercado. Si no existe ese reconocimiento en el mercado, obviamente no es que no sea una franquicia como tal, pero nuestra inversión como franquiciatarios pudiera ser no la óptima, porque nosotros vamos a estar auxiliando al franquiciante a de alguna manera penetrar el mercado. Esto es distinto que lo que ocurre con marcas ya muy posicionadas, que a lo mejor tienen pocos establecimientos, pero que están muy bien identificados en el nicho de mercado al cual van dirigidos. Si ese es el caso, estarás haciendo una excelente elección. Obviamente, el precio de una franquicia, de un modelo de negocio que de alguna manera ya está bastante posicionado en el mercado, pues va a ser mayor que el de aquel que está iniciando en el tema del modelo de franquicia. Otro de los elementos es que tiene que haber una transmisión de conocimientos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que cuando nosotros adquirimos una franquicia, lo que estamos haciendo es adquirir de alguna manera una serie de conocimientos que tiene ya desarrollados el franquiciante en ese giro específico, porque además la idea es que yo los tengo que replicar para tener el éxito que él ha tenido. Y la única forma de que yo los pueda replicar es que estén perfectamente documentados. No se trata únicamente de que este know-how se encuentre en la cabeza del franquiciante o del dueño del negocio. No, esto tiene que estar documentado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos también en la adquisición de un modelo de franquicia y no encontramos de algún modo el que esté documentado de alguna manera el tema de los conocimientos para la operación del negocio, pues estamos también de algún modo exponiendo nuestra inversión. ¿Por qué? Porque no necesariamente tendremos ahora sí que toda la información necesaria para seguir replicando el negocio. Y esto es valiosísimo, por eso también es que vale de alguna manera la franquicia lo que vale, porque el franquiciante ha documentado su conocimiento, su know-how. Otro de los temas es que con la transmisión de una franquicia hay sistemas operativos y una propiedad intelectual. ¿A qué nos referimos con esto? Que en muchas ocasiones
una marca trae aparejado, o más bien un modelo de franquicia trae aparejado el que exista registros de tecnologías, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales para que pueda ejecutar yo el negocio. O lo que es más común, sobre todo en las franquicias de servicios o en las restauranteras, es que venga un sistema de cómputo, un software que nos permita de alguna manera gestionar y administrar, ya sea desde la parte de las citas, como por ejemplo el tema de los consultorios dentales, médicos, etcétera, que usualmente traen aparejados el que tengamos estos software que nos permiten agendar citas y manejar calendarios. Y por otra parte, también, por ejemplo, el de las reservas de las mesas para el tema de los restaurantes. Es así que nosotros podemos entender que dentro de una franquicia está incluido la marca, de alguna manera un know-how, conocimientos, sistemas de cómputo y propiedad intelectual que puede haber también en materia de patentes. Y finalmente también dentro de esto existe el concepto de la asistencia técnica, porque cuando yo como franquiciante preparo un modelo para transmitirlo a un tercero, ese modelo como tal tiene que tener un acompañamiento, porque el franquiciatario, es decir, aquel que está adquiriendo la franquicia, va a requerir de ese acompañamiento, porque no basta que yo lo tenga documentado. Si no lo puede aplicar o bajar directamente con el personal que lo va a estar auxiliando, o no lo comprende él porque no es su giro o no tiene una preparación previa, dependiendo de la complejidad obviamente del negocio que se franquicia, pues le tendré que dar como franquiciante ese acompañamiento. Y eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos todas estas dimensiones cubiertas, entonces estamos hablando de que existe un contrato de franquicia como tal. Y dentro de ese esquema, obviamente, vamos a tener éxito franquiciante y franquiciatario. Pero en muchas ocasiones nos ha tocado asesorar a algunas personas que adquieren estas franquicias, y lo entrecomillo porque solo tienen el nombre como tal, utilizan este nombre, y no es que lo hagan en muchas ocasiones por fraude quien está vendiendo la franquicia, sino por desconocimiento de todo lo que implica el tema de la franquicia. El tema de la franquicia, por supuesto, implica el que todo esto esté incluido dentro de lo que estoy adquiriendo. Hay muchos modelos de franquicia, por supuesto, y los vamos a ver más adelante, pero lo importante aquí es que estos elementos son formales para el contrato de franquicia. Como les dije, hay otros elementos que se tienen que cumplir previo a la firma de este contrato de franquicia. Aquí lo único que estoy dando es una visión general de lo que podríamos entender por una franquicia en estricto sentido, cubierto por la ley. Esto es lo que es una franquicia. En las franquicias existe la Asociación Mexicana de Franquicias, pero no existe una obligatoriedad para los franquiciantes de asociarse a esta agrupación. Y esto, por supuesto, lo que hace es que no tengamos un lugar en donde podamos visualizar quién ha cumplido este esquema de la franquicia. Entonces, incluso el mismo contrato de franquicia me va a limitar que solo lo puedo hacer y utilizar esos conocimientos cuando los ocupe en el establecimiento en donde voy a prestar el servicio, voy a vender los productos o donde voy a fabricar los productos, y específicamente asociado con la marca. No lo puedo hacer de otro modo. Entonces ahí existe un candado, pero digamos que hay un know-how. Existe cuando hay asistencia y soporte continuo del franquiciante, que eso es uno de los aspectos que he estado mencionándoles y repitiéndoles a ustedes, ¿no? Si nosotros no tenemos de algún modo un soporte y asistencia, difícilmente vamos a poder conseguir el éxito que requerimos para el negocio, porque estaremos limitados a nuestra comprensión de aquello que esté documentado y el alcance hasta donde esté documentado, es decir, los manuales, los instructivos,
los videos, a lo mejor la capacitación inicial que recibí, porque aquí hay una capacitación inicial, tanto para el franquiciatario, es decir, para el que adquiere la franquicia, como para su personal. Es parte de lo que debemos comprender que debe estar implícito en una franquicia. Y cuando empezamos a preguntar, no obtenemos una respuesta satisfactoria del franquiciante o duda con respecto a la forma en la cual se estaría dando este tipo de capacitación, o a lo mejor una respuesta de, bueno, en ocasiones lo hacemos siempre y cuando lo necesites y te atores con algo. Ahí estamos en presencia de un foco rojo. ¿Por qué? Porque esto es algo de lo que cualquier franquiciante formal estaría de alguna manera pensando para ti como empresario que se está uniendo a su equipo, porque yo quiero que tú seas exitoso, y si quiero que seas exitoso, por supuesto que te voy a tener que dar una capacitación y un acompañamiento durante toda la vida de la franquicia. Por supuesto que esto también lleva aparejado supervisión, y estaremos sujetos a supervisión. Si nosotros no pensamos que el negocio lo vamos a desarrollar de manera libre, no. ¿Por qué? Porque la franquicia se trata de replicar de manera homogénea un negocio. Entonces, esa es la finalidad de la franquicia y la premisa fundamental. Es una réplica. ¿Por qué? Porque el cliente, el consumidor, tiene que encontrar un establecimiento exactamente igual al que conoce, es decir, al que está posicionado en el mercado. También se exige una semejanza en cuanto a la imagen, que era lo que les estaba mencionando, y finalmente el franquiciatario tiene que pagar y está obligado al pago de cuotas, tanto de una cuota inicial para adquirir la franquicia como de parcialidades, es decir, durante la vida de la franquicia estará pagando un concepto que se conoce como regalías, y esas regalías estarán determinadas usualmente en forma fija mensual o aparejadas a un porcentaje con respecto a la utilidad que pudieras estar percibiendo, o incluso a la venta, porque muchas veces no es a la utilidad sino a la venta, al potencial del negocio, ¿sí? Aquí es algo que tienes que tener en consideración, que tú te haces de alguna manera socio de. Por supuesto que el porcentaje que se cobra en regalías, que es muy variable dependiendo del giro al cual nos estemos de alguna manera incorporando como franquiciatarios, sí te tiene que dejar un margen de utilidad que te permita recuperar tu inversión, y por supuesto esto va aparejado con el plazo, cuando el plazo tiene que ser también suficiente de acuerdo a la inversión para que yo pueda recuperar mi inversión y, además de recuperar la inversión, obtener una ganancia. Porque si durante la vida de la franquicia no obtengo una ganancia, entonces ¿cuál es el sentido de incorporarme a la franquicia? ¿Sí? Eso tenlo en consideración. ¿Qué no es una franquicia? No es como tal una inversión, porque en muchas ocasiones los franquiciatarios creen que lo que están adquiriendo es: yo compro una franquicia y automáticamente me va a estar dando un rendimiento. Y la verdad es que no funciona en ese sentido. Lo que estoy comprando es un negocio, la oportunidad de hacer un negocio que alguien más ya ha probado y que es exitoso. Entonces, tengo que buscar algo que esté probado, es decir, que esté posicionado en el mercado, y dos, que sea exitoso, ¿no? Entonces, si yo tengo esa perspectiva y adquiero una franquicia, lo que estoy adquiriendo es la oportunidad de hacer el mismo negocio que hizo el dueño de la franquicia. Pero esto no es una inversión como tal, y en muchas ocasiones es la idea que tienen los franquiciatarios, que de inmediato que yo abra el establecimiento, inmediatamente me va a generar una utilidad, y esto no ocurre así, porque aún con negocios que ya se encuentran plenamente posicionados en el mercado, la recuperación de la inversión igual para ellos es la que vamos a tener como franquiciatarios, la misma que tendría el franquiciante, porque abrir un nuevo establecimiento implica obviamente que el público que pueda ser potencial consumidor de la zona vaya, acuda al negocio, le guste ese lugar en específico
y pueda seguir llegando y convertirse en un cliente habitual y recurrente, como ocurre con todos los otros establecimientos que tiene este mismo franquiciante. Y este riesgo es exactamente el mismo para el franquiciante en un crecimiento orgánico que para el franquiciatario en un crecimiento inorgánico. ¿A qué me refiero? Que también el dueño de un negocio, cuando abre un nuevo establecimiento, una sucursal por decirlo así, corre el riesgo de que esa sucursal en el lugar en el que lo colocó no tenga la aceptación y no tenga los flujos de clientes necesarios para que pueda subsistir la sucursal, y entonces estaré yo de alguna manera pues condenado a no tener la misma utilidad y rendimiento que ocurre con los otros negocios. Y esto es exactamente igual para franquiciante que para franquiciatario. Entonces no es una inversión, quítate esta idea. No es una licencia de marca, porque la diferencia, y ya lo vimos en otro de nuestros en vivos, que puedes consultar también en nuestra página de registro de marcas, patentes y derechos de autor en Facebook, ahí vas a encontrar que cuando nosotros tenemos una licencia de uso de la marca, nada más es para identificación del establecimiento o del producto, pero no necesariamente para operar el negocio o el modelo. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Digamos que tenemos de alguna manera la licencia de uso para un producto, pero ese producto no lo podemos fabricar, pero a lo mejor si adquirimos una franquicia, sí podemos fabricar el producto y aplicarle la marca, y en ese entonces el negocio o la dimensión del negocio es distinta. Por supuesto también el tema de la dimensión de las utilidades, porque no es lo mismo el costo de fabricación y lo que implica el que yo me sea el encargado de fabricar y vender, que únicamente de comercializar. En esa licencia de uso en donde yo estoy comercializando un producto, es decir, le estoy aplicando simplemente la etiqueta para que tenga un posicionamiento en el mercado, pues yo no voy a ganar lo mismo que el que lo está fabricando, porque es diferente. Entonces eso es lo que no es tampoco una licencia sola, porque en la franquicia, como dijimos, hay transferencias de tecnología, conocimientos y asistencia continua, técnica. Así es que eso es lo diferente, lo que lo hace diferente. No es una distribución exclusiva o una concesión. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, podemos identificar a las concesionarias de las diferentes marcas automotrices. Eso es parecido a una licencia de uso de marca, en donde el dueño de la marca, que son los fabricantes de los autos, nos permiten colocar un establecimiento donde vamos a vender los autos y a lo mejor también a prestar el servicio de taller o de venta de refacciones, pero al final es como una licencia de uso en donde nosotros dependemos completamente del fabricante para todos los productos que estamos vendiendo y vamos a llevar una comisión por la venta, y eso es una concesión, una concesionaria. Y en el caso de una distribución exclusiva, en donde yo puedo decir que soy el distribuidor exclusivo de un producto, pero no estoy autorizado a utilizar la marca, salvo para elementos comerciales que usualmente me proporciona el dueño de la marca, Entonces yo puedo estar posteando de alguna manera información comercial, pero esa información comercial a lo mejor nada más me da la distribución exclusiva. Y con exclusiva nos referimos a que solo yo pueda comercializar esa marca y ese producto en específico en un espacio o territorio determinado. Eso es una distribución exclusiva. En este caso, en la franquicia, aun cuando se manejan territorios específicos para el esquema de la franquicia, es decir, para que yo pueda desarrollar mi margen de posicionamiento en el mercado, mi margen de territorio en donde van a estar mis posibles consumidores o clientes, lo cierto es que no es una distribución exclusiva. Tiene muchos más alcances que una distribución exclusiva. Y finalmente no es una sucursal. No es que yo le esté abriendo una sucursal al dueño y yo sea un encargado de la sucursal, porque ese es otro esquema totalmente distinto. No se trata de un esquema en donde yo voy a administrar un negocio. No, aquí estamos hablando de que el negocio, la inversión es mía,
Sin embargo, la tengo que desarrollar forzosamente de acuerdo con los estándares que me esté señalando la franquicia. Es decir, el franquiciante me tiene que orientar y sobre todo esas me van a limitar también. Entonces, muy importante lo que es y no es una franquicia para que no sufras confusión cuando te estén ofreciendo un esquema de negocio en el mercado, porque muchas veces nos están ofreciendo distribuciones exclusivas o concesiones y no necesariamente es una franquicia o una licencia. También ocurre esos casos. Aquí algunos de los modelos de franquicia que vamos a encontrar. Y digo algunos porque ahorita les voy a mencionar uno más que no está mencionado aquí en este esquema, pero que sin embargo funciona también dentro de estos esquemas de franquicia. Tenemos franquicias puras o individuales. ¿A qué nos referimos con estas? Son cuando nosotros adquirimos el derecho de establecer una base de operación, lo que podríamos decir una sucursal, pero quítense la idea de una sucursal del dueño, sino esta sucursal es nuestra, en donde toda la operación es nuestra propiedad, es decir, nosotros vamos a comprar el mobiliario, vamos a firmar el contrato de arrendamiento, vamos a contratar al personal y el franquiciante lo va a venir a entrenar y capacitar para que opere el negocio como él lo hace. Y ese negocio como tal, la venta es mi venta, en donde yo voy a tener que pagar una cantidad por concepto de regalías y por supuesto todos los gastos asociados con el negocio. Es decir, el franquiciante no le va a venir a poner dinero en ningún momento. Yo me encargué de alguna manera de montar todo, pero soy dueño únicamente de un punto de venta o establecimiento. Por supuesto que estas franquicias puras o individuales los franquiciatarios en algunos modelos de franquicia pueden adquirir más de uno, pero cada uno de estos es independiente porque traen un contrato particular para cada uno de ellos. Entonces son relaciones individuales, aun cuando se estén de alguna manera contratando con la misma persona, que puede ser una persona física. Si eres una persona física puedes adquirir una franquicia, o si eres una persona moral también lo puedes hacer. En el caso de las franquicias regionales, aquí estamos hablando de un esquema diferente. En este esquema de la franquicia regional es algo parecido a lo que hace Alsea, por ejemplo, con la marca Starbucks. Starbucks es una franquicia regional que en México solo opera Alsea. Es decir, no hay establecimientos de terceros, no hay franquicias del tercero ni sucursales del franquiciante. Starbucks se encargó únicamente de encontrar a un operador de negocio para todo el país. Ese fue Alsea y con él firmó el contrato de franquicia. Este contrato de franquicia es un contrato de franquicia regional o también conocido como contrato de franquicia maestro. ¿Por qué? Porque me da de alguna manera la posibilidad de organizar el negocio internamente, incluso con esquemas en donde puede el franquiciatario subfranquiciar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es una franquicia maestra, yo le doy la facultad como franquiciante al franquiciatario de que él pueda ir contactando a personas que se vayan asociando con él en esquemas individuales de franquicia dentro de ese territorio. Entonces, este es otro esquema. Tenemos el de franquicia mixta. En la franquicia mixta estamos hablando de que el franquiciatario se vuelven socios, zona moral, y a esa persona moral, el franquiciante, le firma el contrato de franquicia. Esto es cuando el franquiciante de alguna manera quiere tener mayor control y visualización de lo que hace el franquiciatario, porque en estos esquemas de la pura y la regional o maestra, pues entendámonos que todo el esquema de negocio y de la venta lo hace de manera independiente del franquiciatario y muchas veces el franquiciante tiene la capacidad de supervisar. Hoy los sistemas, por supuesto, tecnológicos y los software les dan mayor visualización, pero anteriormente los dejaban en un estado de alguna manera de ceguera parcial. Sí podían hacer auditorías contables,
pero obviamente esto llevaba mucho tiempo y era una inversión de recursos importante que nos llevaba a estar de alguna manera con la incertidumbre de si me estarán pagando las regalías que me corresponden o no. Entonces, por eso esta franquicia mixta se asociaba franquiciante y franquiciatario para que en esta alianza, que también implicaba que el franquiciante tenía que invertir en el montaje del negocio, es decir, de la sucursal, porque también era socio, aunque hay otros modelos en los cuales a través de la sociedad se puede estatutariamente generar que a lo mejor la cuota inicial de franquicia estaba aportado como inversión inicial por parte del franquiciante y entonces no ponían necesariamente dinero. En otros esquemas sí se asociaban y entre los dos, franquiciante y franquiciatario, levantaban de alguna manera la sucursal, es decir, la adecuación del local, la contratación del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos este otro esquema que es la franquicia llave en mano. La franquicia llave en mano es un esquema en el cual el franquiciante como tal monta todo el negocio, claro, a costas del franquiciatario. El franquiciatario lo paga, pero él se encarga de ejecutar todo, incluso de contratar al personal y en ocasiones hasta de administrar el negocio. En estos, por supuesto que le quitan la mayor parte de la responsabilidad y carga al franquiciatario y es el franquiciante el que ejecuta todo el negocio, pero con el dinero que le ha entregado el franquiciatario para que haga toda la operación del negocio y el otro lo administra. Por supuesto que en su caso le entregará utilidades hasta que el negocio genere utilidades. Aquí tampoco se confundan con que este sería el modelo ideal para una inversión, porque aquí ocurre exactamente lo mismo. Si el negocio, si la sucursal no es exitosa, no va a haber rendimientos y por supuesto que no va a considerarse en una inversión pura en donde yo esté de alguna manera comprando CETES o un pagaré bancario, etcétera, en donde sí voy a tener rendimientos y desde el día 1, aquí no lo es. Otro de los esquemas muy importante para que ustedes lo tengan en consideración es la franquicia corner o de esquina, que esta es la que implementan algunos negocios o algunos franquiciantes, sobre todo para montar un pequeño segmento dentro de una tienda más grande, como es el caso de las tiendas departamentales, les digan Liverpool, un Palacio de Hierro, y en donde tienen espacios dedicados específicamente a una marca en particular. Esas se llaman franquicias corner. ¿Por qué? Porque ese espacio en particular tiene que estar adecuado visualmente a lo que pide el franquiciante, es decir, el dueño de la marca. Y puede ser tan pequeña la franquicia corner que puede ser un anaquel, y dentro de ese anaquel que tiene las características específicas de mi negocio, ofertar mi producto. Y es una pequeña franquicia. La franquicia se llama corner. Entonces, como lo podrán ver, puede ser desde un esquema de una franquicia regional en donde estamos hablando de todo un país, todo un estado, o de una franquicia corner que puede ser tan pequeña como un anaquel. Así es que el esquema de franquicia, como se pueden dar cuenta, es bastante flexible. Lo importante es que tengas muy presente toda esta información porque es lo básico que tendrías que conocer previo a la adquisición de una franquicia. Y si tú eres el empresario que ya estás de alguna manera en el grado de madurez para empezar a franquiciar tu negocio y a crecerlo con la asociación de terceros, también es importante que sepas cuáles son las formalidades que tienes que cumplir para que en el momento que firmes contratos de franquicia, obviamente tengas toda la certeza de que no te vas a meter en un problema legal por estar de alguna manera vendiendo algo que no es en estricto sentido lo que corresponde, y por otra parte también para que le des la certeza a aquel que se acerca a adquirir una franquicia de que tú eres serio en el mercado, ¿sí? Más allá de tu negocio. Les dejamos como siempre nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en WhatsApp, Facebook, Registro de Marcas, Patentes y Derechos de Autor, nuestra página, en Instagram, Arts Patents Inc., lo mismo que en TikTok. Ahí nos pueden encontrar, contáctenos por favor. Y no me quiero ir sin antes
pedirles también, obviamente, que pudieran revisar la información de nuestros amigos de evento Desafíos Empresariales. Estamos publicando en nuestras redes sociales. Va a ser este 14 de noviembre a las 9 de la mañana, y la verdad es que nos van a estar preparando un evento muy importante en materia fiscal, con temas de importancia y relevancia, sobre todo si eres empresario, y además va a ser en el puerto de Veracruz. Así es que si tienes la oportunidad de estar por allá este viernes 14 de noviembre, la información la estamos dejando, el evento Desafíos Empresariales, y pueden checar la información en la página www.ideonline.com.mx. Ahí podrán dar toda la información del Instituto de Desarrollo Empresarial, que son nuestros amigos y colaboradores, con quien también nosotros participamos en muchas ocasiones en este tipo de cursos, precisamente dándoles información en materia de propiedad industrial e intelectual. Así es que los invitamos a que revisen esa información con temas importantes en materia fiscal, que serán de gran utilidad para ustedes, mis amigos, ya sea que estés emprendiendo un negocio o si ya eres un empresario, con mayor razón. Nos vemos. Los espero dentro de 15 días en nuestro próximo en vivo, que, como les decía, seguirá dedicado al tema de las franquicias. Parte 2.